también ex embajador de Nicaragua ante la OEA, se desempeñaba en los últimos tiempos como vocal del derechista Ciudadanos por la Libertad, que el pasado viernes fue ilegalizado y excluido de los comicios del próximo 7 de noviembre en Nicaragua. Y ya estamos nuevamente con una comunicación telefónica en esta mañana, Martín, así que vamos a ella rápidamente. Bueno, muy bien, lo vamos a recibir justamente a quien es el dirigente más hoy por hoy protagónico de los últimos tiempos en el sector de la docencia y del gremialismo, secretario general de FECIT, Citech Castelli. Bienvenido nuevamente a la mañana de Contacto Inicial. Damián Curi, ¿cómo le va? Martín Sánchez, Walter Mespule, los saludamos. Buenos días a toda la audiencia de Contacto Inicial y buenos días a todos ustedes, ¿no? Bueno, Damián, hemos recibido en nuestra redacción justamente la brutal vandalismo y represión que ha sufrido justamente el profesor Pablo Peloso de Sidoch allí en la localidad de Quitilipi, y sobre todo, bueno, la persecución que está hoy por hoy ejerciendo el gobierno provincial hacia ustedes, los representantes de los trabajadores de la educación. ¿Qué nos puedes agregar o ampliar un poco al respecto? Bueno, ustedes saben, en el día de ayer, durante la inauguración del Zoom de la ED número 18, integrantes del gremio de Sidoch estaban reclamando por la devolución de los descuentos de día de paro, en una forma pacífica. Qué bueno que inclusive estaban filmando en vivo, donde la policía le pidió a los colegas que se retiraran, a los colegas de Sidoch que se retiraran pacíficamente, se retiraron de ahí. Bueno, una vez que se retiraron de ahí, llega un colectivo con un grupo de barras, aparentemente del Club Sarmiento, que brutalmente, este grupo de inadaptados que acompañaban al gobernador Jorge Milton Capitanich, le propinaron golpes, no solamente a él, sino que tiraron contra el vidrio de su auto, ¿no? Realmente, hace poco el gobernador, cuando se cumplían los 70 aniversarios de la provincialización del Chaco, decía que hay que construir un modelo de provincia inclusivo y equitativo, y a pocas horas los docentes fueron salvajemente reprimidos por un grupo de civiles y golpeados salvajemente por solo manifestar por el incumplimiento de viejas promesas que hizo Capitanich, porque Capitanich en reiteradas oportunidades, inclusive desde el 2020, donde nosotros veníamos planteando, donde algunos hoy tienen como promesa de campaña electoral, nosotros planteamos la bonificación por transporte de 1.000 puntos para poder ayudar a los colegas debido al aumento de los combustibles, porque esa era la realidad, cosa que se comprometió el año pasado el gobernador y que nunca cumplió. También la falta de diálogo social y empatía que tiene el gobernador. Nosotros queremos recordarle a Capitanich que con diálogo social y empatía alcanzará solo el deseo de construir entre todos un gran consenso político, económico, social. Pero este sueño, lamentablemente, este objetivo se aleja cada vez más con este tipo de metodologías de autoritarismo, con actitudes de un sistema antidemocrático, ¿no? Y desde hace tiempo, parte de los docentes, junto a otros sectores, la salud, la producción, la seguridad, venimos siendo agredidos de diferentes maneras. No solo lo que pretendemos justamente, sino que todo lo que dice el gobernador en palabras se contradice en hechos. Y acá está demostrado que este gobernador tiene una incapacidad de gestionar lo público, demuestra que continuamente se equivoca con los trabajadores del sector estatal, porque de alguna manera somos la columna vertebral de esta provincia, pero lamentablemente el diálogo social y la empatía que podemos alcanzar todo lo que anhelamos los chaqueños, lamentablemente tenemos un gobernador que escucha, que solamente que le pedimos que aprenda a escuchar, porque está escuchando solamente los obsecuentes y alcahuetes que tiene a su alrededor, que cobran elevados sueldos, que superan. El gobernador tiene más de 100 secretarios privados, que cobran más de 125.000 pesos cada uno. Y lamentablemente los trabajadores, que su gobierno tiene a los demás trabajadores, solamente a sus obsecuentes y alcahuetes, los tiene con alto sueldo, y a la mayoría de los trabajadores de la administración
de la provincia están sumidos en la indigencia. Bueno, hoy a las 18 también se va a hacer una marcha ahí en Quitilipi, en repudio a esta salvajada, a este vandalismo. De alguna manera, y no quiero pensar o espero que después la justicia investigue quiénes fueron las personas. No quiero pensar que estas personas que cobran sueldo del Ministerio de Educación que acompañaron ayer al gobernador. Yo creo que acá también desde todo el arco político se debería pedir directamente la interpelación a la ministra de Gobierno, porque de alguna manera con ese hecho de vandalismo que ocurrió ayer en Quitilipi, no podemos ejercer nuestra actividad gremial, ¿no? Porque nuestra actividad gremial no solamente tiene que ver con la convocatoria del paro, sino que también de buscar el diálogo, de reclamar, de peticionar, de protestar, que es la facultad que nos dieron los afiliados en el momento que nos eligieron para representarlos, ¿no? Sí, Damián, agregando también a su comentario, tiene que ver también que la semana pasada, cuando el gobernador dejaba también inaugurado, mejor más que inaugurado, sino entregado un lote de vehículos para la policía de la provincia en la localidad de Villa Ángela, junto también con el intendente local. Un grupo de docentes también lo interpeló allí en plena marcha, sobre todo, bueno, tratando de buscar el diálogo, como usted dice, por lo menos un momento de importancia, un momento, al menos segundos quizás, lo que pueda durar un cruce, digamos, en la calle justamente con el gobernador. Y en ese caso y en particular, Jorge Capitanich pegó la media vuelta, se subió a su auto particular y obviamente aceleró raudamente para desaparecer de la escena, ¿no? Y esto habla a las claras también de un gobernador que no solamente no escucha, sino también que evade la responsabilidad, y en este caso en particular a ustedes, los trabajadores de la educación, ¿no es cierto? Bueno, esta que se escapa raudamente, Capitaní, no es la primera vez, ya lo hizo en el año 2013, nosotros tuvimos un paro por 70 días, donde tuvimos las escuelas de aquí, todo el impenetrable, donde también estuvimos acompañados por movimientos sociales, donde también en el 2013 fuimos detenidos por orden del gobernador. En ese momento estaba a cargo del vicegobernador, la provincia, el doctor Ivanov. Bueno, pero lamentablemente nosotros hoy en su lista tiene al mayor represor de los docentes, Manuel Pedrini, ¿no? Y después la que encabeza la lista, la licenciada Benítez, habla del diálogo, de la empatía, que ellos van a llegar. Y si su gobierno está dirigido por Capitanich y tenemos todo este tipo de actos de vandalismo y que tampoco se permite porque de alguna manera se le está reclamando, y se está reclamando porque tenemos un montón de docentes, no solamente porque están en la indigencia, sino que el gobierno le robó en 4 meses de descuento, le robó un sueldo. Hay gente que no puede pagar la luz, que no puede pagar el agua, que no puede darle comer a sus hijos. Inclusive hay intendentes que se comunicaron con nosotros que estaban tratando de ayudar a los docentes con mercadería. Entonces le dije yo a un intendente que me dijo eso, le digo, mirá, tendrías que caerte la cara de vergüenza, tendrías que decirle al gobernador que vos lo apoyaste, que de alguna manera es tu representante político, decirle, mirá, dejá de descontar a los docentes. Y lamentablemente el gobierno va a seguir descontando hasta el mes de octubre, porque esa es la decisión del gobernador. El gobernador está en contra de los docentes y esto no es de ahora. Ya ocurrió en el 2013 con la misma situación, e inclusive hasta fuimos en esa oportunidad, fuimos encarcelados, estuvimos 3 días detenidos, fuimos privados de nuestra libertad. Ya, estas actitudes de Capitanich a nosotros, particularmente a mí como dirigente, no me sorprende, pero bueno, esto ya raya, pensamos que cada día que avanza la democracia, cada día que tenemos, cuando todos los días hay miles de movilizaciones de otros sectores y no son reprimidos salvajemente como somos a veces los dirigentes que representamos los docentes. Lamentablemente hay un empecinamiento, una persecución hacia nuestro sector, que le estamos reclamando, que queremos que de alguna manera nos escuche y nos devuelva los descuentos. Pacíficamente también hemos llegado en su momento, el 26 de abril, antes que inaugure el microestadio aquí en Castelli,
se comprometió a una reunión para el 1 de mayo, todo mentira. Es un gobernador continuamente de la mentira. Bueno, pero él se sigue guiando de sus obsecuentes y alcahuetes que tiene, y a todos esos obsecuentes y alcahuetes le paga un equivalente a 4 sueldos docentes. Esa es la realidad. Y en aumento, hay 10.000 docentes en la provincia que hace 4 meses no vieron el aumento, sino que vieron esquilmado su sueldo por los descuentos exorbitantes. Fíjate que en 4 meses descontó 127 millones. 127 millones. Creo que le alcanza para hacer la campaña electoral y para pagar y llevar colectivo y todo a este grupo de inadaptados que atacó a este dirigente sindical, ¿no? Aparte también lo que duele, Damián, y observando también nuestra triste realidad, que por ejemplo un movimiento social, aquí el colega justamente del portal Infocom lo publica, cobró ayer 6.440.000 pesos de los fondos justamente del Estado, de los movimientos que tienen que ver con estos trabajadores excluidos, la mayoría de ellos obviamente dirigentes piqueteros que tienen organización, que tienen fundaciones, que tienen ONG y demás, se manejan en 4x4 y el docente, como lo dice usted, se maneja a dedo, y en muchos casos obviamente no puede llegar ni al paraje, ni a la escuela, ni obviamente a la colonia porque no hay transporte, porque los caminos están deplorables, porque el servicio energético allí no funciona, porque no tienen internet. Bueno, en definitiva hay mucho malestar y esto sobre todo irrita y mucho, me imagino a ustedes, los sectores de los trabajadores de la educación, cuando suceden estos hechos, ¿no? Sí, no solamente eso, sino que, fíjate, la ministra, los subsecretarios, el gobernador, todos se manejan con vehículos del Estado, grandes operativos policiales, que todo eso cuesta plata de los impuestos de nosotros, de los trabajadores. Ya eso es así. Ahora, el gobernador en plena campaña electoral, cuando tendrían que salir a caminar sus diputados, pero como sus diputados son represores, porque Juan Manuel Pedrini, hay que recordar que estuvo en la represión de Guayaquil de los docentes en el año 2013. También Juan Manuel Pedrini, que decía que Basilés Ivanov era el mejor gobernador cuando reprimió a todo nuestro sector, y no solamente eso, sino que nos mandó a encarcelar y llevarnos un proceso más de 5 años. Tuvimos que ir a juicio oral y público para demostrar nuestra inocencia y que estuvimos reclamando por el derecho de los trabajadores. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Capitanich viene y está en contra del sector sindical y principalmente contra el sector docente, porque bueno, él quiere obtener hoy la mayoría en la Cámara de Diputados para pasar el INSEP a la Nación, para privatizar el INSEP, y toda la situación que se está viviendo, y quiere reformar la Constitución. Obviamente, Capitaní pretende eternizarse en el poder, como ocurre en Formosa, como ocurre en otros lugares del país, donde directamente los gobernadores se convierten en feudales. Esto no es la primera vez que ocurre. Este es el 3er mandato de Capitaní. Capitaní no es que él no sabe, que recién está, que él no sabe gobernar. Sabemos cuáles son las claras intenciones de Capitaní de querer hacer desaparecer a todo el sector sindical, que de alguna manera le plantea y le dice cuáles son los errores y qué es lo que pretende, porque de alguna manera está pretendiendo callar a los representantes de los trabajadores con este tipo de destruyendo tus bienes materiales, amenazándote, golpeándote, amenazándote de muerte y todas esas cuestiones que pasan, que verdaderamente en esta democracia que vivimos esto no tendría que estar ocurriendo, ¿no? Damián Curi, buenos días. Walter Mespulé te saluda. Sí, adelante. Te pregunto, Damián, en los últimos días hay un rumor que circula en el cual figura que Aldo Lineras sería el reemplazante de la ministra Torrente al frente de la cartera educativa. ¿Qué sabés al respecto? Bueno, ese rumor corrió, pero después aparentemente del acuerdo que cerró con Gustavo Martínez y que la ministra de Educación no podría ocupar una banca o ser candidata, ¿no?, para ocupar una banca en la Cámara de Diputados, aparentemente, y por lo que estamos viendo ayer y en todos los hechos estos que ocurrió, la ministra está acompañando al gobernador. No creo de ese cambio. Aparentemente eso era una idea, pero bueno, retrocedieron en ello, ¿no?
Sí, no, porque se comenta que eso sería efectivo a partir del próximo mes de septiembre, por eso te preguntaba. Y no creo que haya cambio de acá al 12 a las PASO, ¿no? Ya tendría que, si el gobernador quería mejorar la imagen, tendría que haber ya hecho los cambios suficientes. Me parece que nos tienen con esa versión, porque Capitanía está acostumbrado a hacer este tipo de operatorias, de largar versiones, a ver cómo cae en la sociedad, y bueno, si cae mal, después, bueno, retrocede o teóricamente llama a una reunión, y bueno, él siempre queda como el salvador, mientras siendo que siempre echa la culpa que el gabinete, pero el gabinete hace porque él permite, o sea, porque yo creo que el pueblo lo eligió a él, y si sus funcionarios son ineptos, es porque el gobernador lo permite. O sea, lo que pasa que es una teoría que tiene el gobernador, que siempre lo hizo y le funcionó bien, de decir, bueno, dejo que el conflicto vaya, que se genere, que se prenda, que se incendie todo, y bueno, y él después aparece como si fuese el bombero, pero él en realidad es el que pergenia cada una de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque el gobernador tiene conocimiento, no es que con nosotros se reunió en reiteradas oportunidades y tiene conocimiento de todas las falacias del sistema educativo. Lo que pasa que el gobernador le gusta que todo esto pase, le encanta que esto pase, y después, bueno, dentro de un tiempo él va a aparecer como pasa en todos los ministerios. Toda la vida hizo lo mismo, o sea, nosotros ya conocemos este tipo de actividades. Lo que pasa es que cada vez se van afectando más derechos de los docentes, y el gobernador, porque no le dio la mayoría, intentó primero recortar en el nivel terciario, donde nos opusimos fuertemente. Intentó a través de un congreso pedagógico, de hacer a través de una participación trucha, de obtener una ley, de modificar el estatuto del docente. Bueno, ahora introdujo una modificación con el apoyo de la diputada Azula, con la ley digital. Y ayer hace anuncio, fíjate que hay 1000 escuelas, ellos hablan de la educación digital, y ahora dice que van a tratar de tener internet a 600 escuelas. Entonces, el gobierno vive una mentira permanente, que lo único que hace es anunciar millones y millones y tener a los empleados públicos en la indigencia total, porque no solo hablamos que el docente está cobrando. Fíjate que nosotros, de acuerdo a una familia que cobra planes sociales, andan 70.000 pesos, y un trabajador, que es el jefe de familia, en este caso un docente, cobra 35.000 pesos. Esa es la realidad que vivimos, ¿no? Correcto. Damián, con relación justamente a eso, a los últimos anuncios del gobernador, fue también otro el que realizó con el respecto a los planes fines, que vuelven a poner otra vez en funcionamiento en la provincia, y que en definitiva lo único que hace estos planes fines es desmantelar más aún la escuela pública, porque prácticamente la mayoría de los estudiantes ven una coartada, digamos, allí para poder obtener un título, llamémosle primario o secundario, con mucha más facilidad y con mucha más precariedad de conocimientos. Sí, exactamente. O sea, ellos dicen que hay una deserción de la escuela secundaria, y son ellos mismos que violan la Constitución. ¿Por qué? Porque dice clarito que la ley de educación está dentro de la Constitución provincial. ¿Y qué dice la Constitución provincial? Que la secundaria es obligatoria. Quiere decir que hasta los 18 años tendría que ir el adolescente e ir a la escuela secundaria. Pero bueno, hacen todo este tipo de planes, que lo único que es tratar de regalar títulos, porque sin control. Fíjense que ellos hablan de 12.000 estudiantes, como usted plantea, es una coartada. Más vale, si vos tenés que ir 5 años en la escuela y después en la otra, en un año, podés terminar la secundaria, y obviamente que vas a apuntar a ir a donde lo más fácil, ¿no? Bueno, después dicen que los docentes del nivel secundario no se preocupan, que la educación secundaria sí, puede haber errores del sector docente, pero lamentablemente quien se encargó de destruir la educación pública y principalmente la escuela secundaria es el gobierno de Jorge Milton Capitaní, porque no es la primera vez que aplica planes PINE. E inclusive ahí en los planes PINE ni se designan profesores. Tuvimos casos donde eran alumnos que estudiaban junto con los otros alumnos. En el caso, pasó un caso en Tres Giletas, que era profesor de geografía,
teóricamente profesor de geografía, era un alumno que nunca había terminado la secundaria y él le daba le daba clases a sus otros compañeros y bueno, cuando obtuvieron sus compañeros de grado el título, él también obtuvo el título del nivel secundario. Esa es la realidad, porque estos planes fines no tienen ni un control, no tienen lista, no se designan docentes, se designan los amigos del poder, y bueno, y acá se van a designar, obviamente, punteros políticos que van a dar clase y van a otorgar los títulos. Pasó en el caso de La Leonesa, donde a una concejal, donde nunca cursó la escuela secundaria, se le entregó un certificado que terminó 5º año, porque ustedes saben que en los municipios se le paga por título, y entonces, bueno, le entregaron y nunca pasó por la escuela secundaria, ¿no? Correcto. Damián, de ya muchísimas gracias como siempre por este contacto telefónico. Sabemos que hay mucho todavía por seguir repasando, pero bueno, lo importante es que sabemos un poco más de la realidad gracias a usted y obviamente también al cuerpo de docente que usted representa, ¿eh? Sí, gracias a ustedes. De estos hechos no tendríamos que estar hablando en la provincia, pero bueno, hay que repudiarlo y bueno, en la tarde de hoy se va a hacer una marcha allí en Quitilipi, ¿no? Y agradecer también a los otros gremios que se han solidarizado con nosotros, ¿no? Perfecto. Damián, que tenga buena jornada y muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Buenos días, hasta luego. Muy bien, hasta ahí entonces las palabras del secretario general de FESIC Castelia, exactamente.